Aleluya. En Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que este 2021 lo comenzamos con todas las fuerzas de parte de Dios, ¿sí? Así que preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra mente, como veíamos en la reunión anterior, la importancia de nuestros pensamientos estén alineados a su palabra, a sus principios, a sus promesas, para que así podamos arrebatar y tomar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a todos aquellos que están en este lugar compartiendo esta reunión de manera presencial. Y también bendigo a aquellos que están desde sus hogares mirando a través del Facebook, a través de YouTube. Que el Señor los bendiga mucho. Aquellos que están en sus hogares pueden empezar a compartir. Es importante compartir porque podemos llegar a muchos lugares donde de otra manera quizás hasta sería difícil e imposible, pero Dios torna nuestras limitaciones, lo torna en posibilidades y lo torna en lo sobrenatural de parte de Dios, ¿sí? El poder de Dios actúa allí, donde nosotros no podemos llegar, lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí puede llegar y hacerlo también. Así que podemos ser parte. Compartí este video, dale un me gusta en YouTube, ¿sí? Y podemos así seguir predicando y seguir llegando hasta aquellas personas que lo necesitan. Muchas personas en la calle y a través del Facebook comentan de cómo están siendo bendecidas a través de la palabra, ¿sí? Así que usted y yo en este tiempo que decimos que somos más que iglesia, más que nunca podamos tener esta visión de red, ¿sí? Una red espiritual donde Dios es el centro y nos conectamos a Él, y cuando Él está presente allí sucede algo diferente, hay libertad, hay poder de parte de Dios, hay cosas sobrenaturales, hay milagros, prodigios que comienzan a suceder, ¿sí? Así que Dios les bendiga mucho en este tiempo y celebramos el nombre del Señor. Nos unimos y somos un cuerpo en Cristo. Amén. Así que damos un fuerte aplauso al Señor. Aplaudir ahí desde tu hogar también a Él, porque Dios es bueno. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Puede tomar su asiento, aquellos que están en sus hogares, acomódese, súbale el volumen a su celular, a su tablet, a su notebook. Súbale el volumen a su televisor. Ahora prepare su corazón, agarre su Biblia, agarre su anotador, que pueda ser un ambiente tranquilo, pueda ser un ambiente preparado de excelencia y de honra para recibir su palabra, recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Sé que Dios siempre nos habla a través de su palabra. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Entonces, preparemos nuestro corazón, estemos allí dispuestos a oír su palabra. No endurezca su corazón, no cierre su mente, sino que podamos estar allí susceptibles a lo que Dios está queriendo hablarnos. Siempre Dios nos quiere hablar, siempre Dios nos quiere enseñar, siempre Él quiere sembrar en nosotros de su palabra para producir en nosotros frutos de parte de Dios, ¿sí? Y esos frutos son frutos de abundancia que no perecen, sino que permanecen para siempre, ¿sí? Y añaden a nuestras vidas bendición de parte del Señor. En esta ya casi noche, vamos a compartir los emblemas de la Santa Cena, ¿sí? Y acá tenemos preparado para compartir las copitas y el pan, para compartir a aquellos que están presentes y aquellos que están desde sus hogares. También lo pueden hacer, pueden preparar el pan, pueden preparar el jugo, el vasito, pueden allí darle una connotación de honra y de adoración a Dios y compartir en familia. Y aunque no estén presentes en este lugar, estamos unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Qué lindo y qué importante es poder compartir los emblemas de la Santa Cena. Mire, la Santa Cena es más importante que la Navidad. La Santa Cena es más importante que la celebración del Año Nuevo. Porque la Navidad y la
celebración del Año Nuevo es algo que nosotros lo practicamos por costumbre, ¿sí? Es una costumbre a la cual nos han enseñado y nos hemos acostumbrado, pero no es bíblico. La palabra en ningún lado dice tienen que celebrar el cumpleaños de Jesús o tienen que celebrar el Año Nuevo. Es parte de nuestra cultura y es una costumbre que puede ser buena si lo sabemos aprovechar, si lo sabemos celebrar con honra, ¿sí? Con adoración y con un sentido de unidad, de amor, de compartir, de paz, es algo bueno, pero no es algo que Dios ha instituido. Sí, el Señor instituyó la Santa Cena y esta celebración en las reuniones cristianas debe ser algo importante. Entonces, usted y yo tenemos que hacerlo con honra, tenemos que hacerlo con dedicación, tenemos que hacerlo con adoración, porque Dios lo ha instituido. El Señor Jesús, Él mismo instituyó la Santa Cena y Él ordenó, diga conmigo, ordenó, que lo practicáramos hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva. Los primeros cristianos, los primeros hermanos de la iglesia primitiva hasta el día de hoy lo han practicado y debemos seguir haciéndolo hasta que el Señor Jesús vuelva a buscarnos. Entonces tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón sensible, un corazón humilde, sencillo, y que podamos hacerlo con honra para el Señor Jesús, ¿sí? Así que en esta noche, a través de este emblema del pan y la copa, vamos a recordar el sacrificio de Jesucristo, la cruz del Señor Jesús, sus padecimientos, lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y esto es importante, decirle al que tenés al lado, esto es importante. Ahí en tu hogar, decirle al que tenés al lado, es importante. Con el tapaboca, no sé si están hablando, están bostezando, están comiendo chicle, pero por fe creo que usted lo está declarando junto conmigo, que es importante. Y cuando hablamos de la Santa Cena, hablamos de los emblemas, hablamos del sacrificio de Cristo, por decantación es inevitable pensar en la cruz. Y esto me llevó a reflexionar acerca de esto y le puse como título a este sermón referente a esta reflexión: ¿qué representa la cruz para mí? O sea, es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿Qué representa la cruz para mí? ¿Qué representa la cruz para mí? Cuando yo era chico, me habían enseñado equivocadamente de que la cruz representaba tristeza, por allí que la cruz representaba un momento, un tiempo de quizás solamente de angustia y por allí como algo que causaba en nosotros una especie de rechazo. Pero cuando voy a la palabra y a la obra de Cristo y escucho al Señor Jesús a través de sus enseñanzas, los principios que Él quiere enseñarnos, me doy cuenta que la cruz en mí tiene que provocar un estado de victoria y tiene que provocar en mí un estado de alegría y de gozo. Si bien Cristo padeció, yo tengo que celebrar a Cristo porque Él tomó mi lugar. Jesucristo fue a la cruz del Calvario por mí. Murió y padeció en la cruz del Calvario por mí, porque me ama. Entonces, no como por allí, cuando yo era pequeño, era como un tema tabú y hasta nos prohibían ponernos quizás una cruz, usar un crucifijo. Decían, no tenés que usar eso porque en la cruz murió Jesucristo. Pero en la cruz Cristo venció en realidad, porque allí Él padeció por nosotros y venció al pecado por usted y por mí.
Y a través de su sacrificio, usted y yo tenemos perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si bien el tiempo de recordar la cruz, de recordar lo que el Señor Jesús, para nosotros es saber que a Jesús no le fue sencillo, sino que Él padeció y mucho, sufrió y mucho, pero eso resultó en usted y en mí alegría, gozo, paz y abundancia. Y eso es lo que tenemos que celebrar en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te animás a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios por esto? Aleluya. Ahí en tu hogar, aplaudir al Señor. Levantar tus manos al cielo y decir gracias, Señor, por la cruz. Gracias, Señor Jesús. En una oportunidad, porque varias veces el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos y les dijo que era necesario que Él muera, que Él padezca, que Él tenía que entregar su vida por la humanidad. En una oportunidad, Pedro le dijo, Señor Jesús, que esto no sea así, que esto no te pase, que no suceda esto. ¿Y sabe qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. Satanás significa enemigo, enemigo del propósito, enemigo de lo que el Señor Jesús había venido a hacer. Porque el Señor Jesús sabía que esa breve aflicción, esa breve dificultad, aflicción, sufrimiento, produciría un eterno peso de gloria en usted y en mí. ¿Cuántos dicen amén? Y usted y yo tenemos que vivir en ese estado de gloria. Usted y yo tenemos que en este tiempo aprender a vivir en ese estado de gloria. Entonces, cuando celebramos y recordamos lo que el Señor Jesús ha hecho, a veces pensamos que tenemos que ponernos en una postura así como de autoflagelación, de sufrimiento, de estar allí acongojado, pero en realidad tiene que provocar en nosotros un estado de victoria, porque Jesucristo alcanzó vida eterna para cada uno de nosotros y ha sido vencida la muerte. Al resucitar el Señor Jesús hay victoria, toda abundancia de parte de Dios ha sido alcanzada para nosotros. Entonces usted y yo tenemos que aprender a vivir en ese estado. ¿Tenemos dificultades? Claro que sí, todos tenemos dificultades, pruebas y luchas, pero usted y yo en este tiempo tenemos que aprender a superarnos en Cristo, a superarnos en el Señor, a tomar la victoria que el Señor ha alcanzado y comenzar a vivir y a disfrutar ese evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo, de que aquellas cosas que a mí me quieren tirar, que me quieren hacer vivir derrotado, angustiado, depresivo, temeroso, yo tengo que tomar la autoridad que Cristo ha alcanzado para mí y sobreponerme a eso. Ese es el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas del Señor. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen temores? ¿Cuántos tienen angustias? ¿Cuántos tienen tristeza? ¿Cuántos tienen pruebas? ¿Cuántos tienen luchas? Todos, de una u otra manera. ¿Cuántos tienen desafíos? ¿Cuántos tienen allí temores, dudas, ansiedad? Es natural, porque es parte de nuestra humanidad, de nuestras debilidades, pero cuando usted y yo aprendemos a vivir, y hoy tenemos que aprender a vivir en las buenas nuevas de Jesucristo, en las buenas nuevas del Señor. Me encanta cuando el Señor Jesús resucitó y se aparece a sus discípulos que estaban temerosos, estaban con miedo, estaban con interrogantes, estaban con ansiedad, estaban escondidos, estaban sin saber qué hacer. Y ahora, ¿qué hacemos? Que nuestro maestro murió y el Señor Jesús se les aparece y les dice: paz a vosotros, paz a vosotros. Porque el Señor Jesús sabía que estaba necesitando paz. ¿Qué necesitas de parte de Dios hoy? Escúcheme, ¿qué necesitas hoy de parte de Dios? No lo busques en el mundo, no lo busques en lo que te pueda
dar este mundo, este sistema, una persona, un equipo de fútbol, un ídolo. Nadie va a poder saciar solamente Cristo. ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que estás necesitando? Hoy el Señor quiere suplir tu necesidad. Hoy el Señor Jesús quiere que usted y yo aprendamos a vivir en la victoria del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se anima a darle un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Gloria a Dios. Usted y yo, a través de la cruz de Cristo, tenemos que comenzar a vivir en un nuevo estado. El otro día, hace unos días, hace unos cultos atrás, prediqué un poquito acerca de quién es nuestro estado, ¿sí? Nuestro estado es Jesucristo. Nuestro estado es el Señor, es nuestro bien común, es el que promueve el sustento para nuestras vidas. Si bien estamos en esta tierra y nos debemos a un gobierno, a una patria, a una nación, pero sobre todo eso gobierna Cristo. Y tenemos que saber que nuestra patria y nuestra nacionalidad es celestial. Entonces Él quiere promover en nosotros el bien común. Él quiere ser el que nos sustenta. Muchas veces tenemos, escuchen, muchas veces tenemos un mensaje, un doble mensaje. Un mensaje, hablamos, predicamos y cantamos por un lado ciertos pensamientos, ideologías en cuanto a Cristo, pensamientos en cuanto al Señor, pero vivimos de otra manera, pero vivimos diferente. Cantamos de victoria, cantamos que al enemigo lo agarramos, lo amasijamos, lo derrotamos, lo pisoteamos, pero cuando salimos de este lugar vivimos diferente. El Señor en este tiempo está queriendo que esto cambie, pero debe cambiar desde nuestro interior y tiene que ser transformado desde nuestro interior para que no solamente nosotros seamos alguien que dice algo, pero vive otra cosa, que habla y sabe algo, pero que vive de otra manera. ¿Cuántos están esperando la venida de Cristo? ¿Cuántos en este tiempo dicen, Señor, yo verdaderamente quiero que vos vengas? No quiero que sea mañana ni pasado, hoy. Me gustaría que hoy sea ese día, ¿no? Entonces, a veces nos encontramos en una disyuntiva, ¿no? Por un lado decimos algo, pero en realidad estamos sintiendo otra cosa. Estamos diciendo algo por costumbre, estamos hablando algo, pero nuestro interior está diciendo totalmente lo contrario. En este tiempo se tienen que alinear pensamientos en nuestro corazón, se tiene que alinear nuestra voluntad, se tiene que alinear nuestro ser a las promesas, a los principios, a la palabra del Señor y al corazón de Jesucristo, para que así usted y yo verdaderamente comencemos a disfrutar el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos están disfrutando el Evangelio del Señor Jesús? ¿Qué representa la cruz para vos? Y cuando hablamos de cruz, hablamos de Cristo. Cuando hablamos de cruz, hablamos del Señor Jesús, hablamos de su sacrificio, hablamos de su obra, hablamos de su propósito, hablamos de por qué el Señor Jesús vino a esta tierra. ¿Qué representa la cruz para vos? ¿Qué representa la cruz para mí? En 1 Corintios capítulo 11, verso 26, versión Reina Valera, dice de esta manera: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero me encanta, escuche lo que dice la Nueva Versión Internacional, el mismo capítulo y versículo. Dice de esta manera: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman, diga conmigo, proclamo, diga conmigo, proclamo, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y ahí cambia la cosa, porque en primer lugar, no, por ahí podemos decir, bueno, anunciamos la muerte del Señor, Jesús, moriste, el Señor, pobrecito, el Señor, lo que padeció. Pero acá dice, en esta traducción, para que podamos entender un poquitito más en profundidad, dice, proclaman. Y ahí cambia el tema, porque está hablando de alguien que está en alta voz,
con fuerza y con convicción, diciendo: Jesucristo murió con un propósito. Jesucristo murió. Jesucristo resucitó por mí y por vos. Y ahí cambia la historia. Y ahí cambia la historia. Porque nos da un sentido de victoria. Nos da un sentido de tomar lo que Él ha alcanzado y nos pone en una situación totalmente diferente. El enemigo Satanás nos quiere hacer creer con sus mentiras, porque él es padre de mentiras, que la iglesia es una iglesia pobrecita y bueno, yo soy la iglesia. El diablo me vive atacando, torturando y bueno, hago lo que puedo y sí, ya voy a salir, bueno, sí. No, pero el Señor en este tiempo nos quiere poner en una posición diferente de hijos de Dios que proclaman: Satanás, fuiste vencido en la cruz del Calvario. Satanás, la sangre de Jesucristo me ha limpiado y me ha hecho nueva criatura. Nueva criatura soy en Cristo Jesús. Así que, diablo mentiroso, tenés que huir, tenés que irte. En este tiempo usted y yo tenemos que resistir, sujetarnos al Señor, a sus palabras y a sus promesas, y el enemigo tiene que comenzar a huir de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás recibiendo esta palabra ahí en tu casa? Aferrate a esta palabra y ahí sacudite de todo polvillo, de costumbres que no sirven para nada, y comenzá a vivir las buenas nuevas de Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Wow, tremendo. Entonces, cuando usted y yo entendemos este principio, esta palabra, escuche, no tenemos que ir a buscar a otro lado. No tenemos que ir a buscar al alcohol, no tenemos que ir a buscar a las drogas, no tenemos que ir a buscar en el amor de una persona, no tenemos que ir a buscar en la aceptación de alguien, no tenemos que ir a buscar sentirnos valorados, sentirnos esto, lo otro, porque en Cristo tenemos la plenitud. Hermano, déjeme decirle que todos somos hombres y mujeres con falencias, con dificultades. Usted y yo fallamos a diario, todos fallan, pero Jesucristo no falla. Entonces usted tiene que poner su expectativa en Cristo, no en una persona, no, ni aún el mejor ministro sobre esta tierra es perfecto, es imperfecto y va a fallar, pero usted y yo tenemos que poner nuestras expectativas en el Señor Jesús. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Qué significa la cruz para mí? ¿Qué significa la cruz para mi vida? ¿Qué significa la cruz de Cristo? Solamente significa para mí una costumbre. Significa solamente para mí tener una religión, tener una chapa. Soy evangélico, pentecostal, soy de tal o cual denominación. Cumplo una función, una tarea. Soy ministro, soy músico. Soy maestro, soy ayudante, colaboro. ¿Solamente eso significa la cruz? ¿O significa algo más? ¿O significa algo más? Creo que en este tiempo usted y yo tenemos que afinar nuestros oídos, abrir nuestros sentidos espirituales y permitir que las buenas nuevas de Jesucristo comiencen a renovar nuestro interior. El apóstol Pablo decía de esta manera: el hombre exterior es inevitable que se gaste y cada día se vaya deteriorando, pero el interior tiene que ser nuevo y cada día más fuerte. ¿Estás interiormente joven o interiormente estás avejentado? Quizás tenés 20 años, 25 años, pero tu interior está avejentado, tu interior está seco, tu relación con el Señor está muerta. No hay expectativas en Cristo. ¿Cuáles son tus expectativas?
en cuanto al Señor Jesús para este año. No, pasa que el virus, pastor, y ahora se levantó una cepa que dicen que es más contagiosa. Hermano, que en este tiempo usted y yo podamos renovarnos en el Señor y saber que Él tiene todo gobierno y toda autoridad. Hermano, Él es nuestra mejor vacuna. Y si nos tenemos que enfermar, que así sea, pero que el Señor esté con nosotros y que Él esté provocando en nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que usted y yo podamos estar cimentados en la fe, en la roca que es Cristo Jesús. Y así podamos estar en paz, en armonía y entender que Él tiene el control sobre todo gobierno. Y Él gobernará para siempre. Y Él nos sostendrá y Él nos va a levantar y Él nos va a renovar y Él nos va a dar la capacidad para soportar cada una de las situaciones. ¡Woo! ¿Qué es la cruz para mí? ¿Qué representa la cruz? Purabacata andarabasaya. Sí, Señor. Aleluya. En este 2021 estoy desafiado por el Señor a cambiar y ser transformado. Mire, esto no es un eslogan, como una vez me dijeron, es eslogan. No, no es un eslogan. Siempre le digo al Señor que ponga una palabra en mi corazón. Siempre busco una palabra de Dios para direccionar mi vida, porque no quiero vivir un año sin dirección. No quiero vivir un día sin dirección. No quiero vivir un mes sin dirección. No quiero dejar pasar el tiempo. Quiero marcar una diferencia. Quiero marcar a mi alrededor. Quiero marcar en mi familia. Quiero marcar su vida. Quiero marcar el lugar donde Dios me ha puesto. Entonces tengo que aferrarme a esa palabra. Y esa palabra tiene que nutrirme. ¿Cuál es su expectativa? ¿Solamente pasar el tiempo? ¿Solamente no enfermarse? ¿Solamente que el virus no lo toque? ¿Solamente pasar el tiempo? Se está equivocando. Porque Dios lo ha llamado para algo más grande. Haced memoria de mí. Que hay propósito en Cristo Jesús. Que Él nos rescató para una misión importante. Que Él nos ha puesto en el lugar que estamos para ser determinante. Para marcar una diferencia. Para marcar una diferencia en el nombre bendito y poderoso de Jesús. No importa la edad que tengas. Lo importante en este tiempo es que vos te aferres a su palabra. Que te aferres al Señor Jesús. Y que en este tiempo vos y yo comencemos a proclamar la muerte de Jesucristo. La muerte del Señor Jesús, que tiene significado. No es solamente como cualquier hombre común y natural, como tantos hombres, como hace poco murió el ídolo más reconocido a nivel mundial del fútbol, ¿no? Este personaje y murió y punto. El Señor Jesús murió con un propósito. Y a través de su muerte hay perdón de pecados, hay restitución, restauración, hay cambio de mentalidad y transformación en las vidas para vida eterna, para estar una eternidad con Cristo Jesús. Así que en este tiempo vos y yo tenemos que levantarnos en esa palabra, tener la convicción y la certeza de que así va a ser, así será y no te muevas de ahí, no te bajes, no te corras, no te detengas, porque cada una de sus palabras se van a cumplir. Y yo quiero ser parte del cumplimiento de las palabras, de las promesas de parte de Dios. Así que en este tiempo, activate en fe en el nombre poderoso de Jesús. Y si estabas decaído, te estabas agotando, te estabas cansando, estabas queriendo tirar la toalla, levántate en esta noche en el nombre poderoso de Jesús y decirle: gracias, Señor, por tu cruz, gracias por tu muerte, gracias por tu sangre poderosa, porque tu sangre garantiza victoria. Te doy gracias, Señor, y en este año 2021 me dispongo, Señor, a que suceda un cambio de mentalidad en mi vida y una transformación en mí, Señor, porque no quiero pasar por esta vida solamente como alguien que pierde el tiempo y que deja
deja correr los días, Señor, sino que quiero ser alguien que ha vivido y que vive cada día con un propósito, con una identidad, con claridad, sabiendo de dónde vengo, sabiendo a dónde voy y sabiendo, Dios mío, que vos tenés el control en cada momento, en cada instante, Señor. Y eso va a producir en mí, Señor mío, un más peso de gloria. Más peso de gloria. Me llevas de gloria en gloria, Señor. De victoria en victoria. Decile a tu enfermedad, a tu dolencia: Cristo venció. Escúchame, enfermedad. Cristo venció. Cristo venció. Estoy sano. Aunque el médico diga lo contrario. Aunque tenga que hacer un tratamiento. Aunque me tenga que cuidar. Estoy sano en Cristo Jesús. Porque la cruz para mí simboliza victoria. Oh, la cruz simboliza para mí que Jesucristo alcanzó toda bendición, toda abundancia de parte de Dios. El Espíritu Santo sé que te está levantando ahora. Él te está llamando y Él te está diciendo: ponete en pie. ¿Por qué abandonaste? ¿Por qué sacaste las manos del arado? ¿Por qué miraste atrás? ¿Por qué miraste al costado? ¿Por qué miraste a otro lado? Mírame a mí. Mira la cruz. Mira ahora. ¿Qué representa la cruz para vos? Buenas nuevas de Jesucristo. Buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Vamos, che. Activate en fe ahí en tu hogar, en tu casa. Levanta tus manos. Levanta tus manos y declara las buenas nuevas del Señor. Lo tengo todo. Sí, Señor. Santo es tu nombre.